tardes, bienvenidos una vez más a este tercer día del Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible. Estamos en este tercer y último día también del séptimo foro de estudiantes y jóvenes profesionales. Mi nombre es Delfina Patrona Rusi, yo soy arquitecta, miembro de INCOMOS Argentina y representante del grupo de jóvenes profesionales y estudiantes, al que los invitamos y las invitamos a sumarse para poder seguir, luego del foro, seguir intercambiando ideas, proyectos y trabajos respecto de las temáticas de patrimonio. Nos encontramos hoy en la Sala Soldi del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico de la UCAL, de la Universidad Católica de La Plata, y me acompañan Lucas y Juan, a quienes les doy la palabra. Hola a todos, bueno, muy contentos, la verdad, de recibir tantos trabajos de gente que se va sumando a todo este tema del patrimonio, en el camino de la investigación y de interesarse en algo que es tan fundamental para la formación de los profesionales. Mi nombre es Lucas Guzmán, yo soy de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, también miembro de ICOMOS de la región NOA. Juan. Gracias Delfina, gracias Lucas. Mi nombre es Juan Alonso, soy director de Lina Plataforma, docente e investigador de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, del centro del SECPUR de la FADU. Y Lina es una plataforma local, trabajamos con agentes y actores y actrices de todo el mundo en función del patrimonio y sobre todo en relación a la pedagogía del proyecto patrimonial. Así que bienvenidos y buenas tardes. Bueno, damos por iniciado entonces este bloque 6, con la temática que se desarrolla en el eje 4 del programa propuesto. Bien, bueno, ahora vamos a presentar el primer trabajo que pertenece a Rocío Ramírez Zúñiga, de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile, y la presentación tiene como título Evaluación de amenazas asociadas al cambio climático en áreas patrimoniales en la zona centro-sur de Chile. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Ramírez Zúñiga, soy estudiante en la Universidad Técnica Federico Santa María y les voy a hablar sobre mi trabajo que consta en la evaluación de amenazas asociadas al cambio climático en áreas patrimoniales de la zona centro-sur de Chile. Bueno, en los últimos años se ha demostrado, en base a varios estudios científicos, que las continuas emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el hombre estarían causando el calentamiento del planeta. Esto llevaría al aumento en la probabilidad de los impactos severos sobre la población y la infraestructura. Chile es un país que se caracteriza por una extensa variedad de climas, que se están viendo alterados y donde las proyecciones a futuro revelan que esto afectaría diversas áreas, incluido el patrimonio. Pero sin embargo, a la fecha no existe un estudio que pruebe y que diga cómo se vería afectado este patrimonio. Por eso mismo, primero tenemos que saber quién es el encargado del patrimonio y los monumentos en Chile. Actualmente, el Consejo Monumentos Nacional es el organismo que está a cargo. Depende del Ministerio de las Culturas y de las Artes y que desde 1925 está a cargo de la protección del patrimonio y los monumentos. En base a la información recabada de su página web, es que se pudo llegar a esta tabla. Aquí se encuentran todos los monumentos que el Consejo de Monumentos Nacional se hace cargo. Esta es la cantidad total de monumentos que hay en cada región, desde Coquimbo a Los Ríos, que es en donde se basa este trabajo. Y más específicamente, los monumentos históricos, zonas típicas y santuarios de la naturaleza es lo que yo tomaré para llevar la investigación. Todos estos monumentos son mapeados y se puede ver que tanto la región de Valparaíso hasta el Maule es donde se encuentra la mayor concentración de ellos.
Los que son de color rojo son monumentos históricos, el de amarillo son zonas típicas, y los triángulos de color verde son los santuarios de la naturaleza. Ya teniendo los monumentos mapeados y con la ubicación, es importante saber cuáles son las amenazas. Hay un documento de la UNESCO, que es el documento número 22, en donde sale esta tabla de amenazas, y en donde para este trabajo, y también por que esa información recabada y es posible utilizarla, es que yo tomé en cuenta la amenaza o el riesgo de inundación en asentamientos costeros, las sequías y los incendios. Esas son las tres amenazas que se llevan a cabo. Esas amenazas, gracias a la página web ArcClim, que se ha encargado de mapear una cierta cantidad de riesgos y amenazas, es donde se pudo recabar esta información. Se superpone la capa de los monumentos y tenemos estos tres mapas. El primero es la inundación en asentamientos costeros, el segundo es el mapa de sequía, y el tercero, incendio en plantaciones forestales. En el primer mapa podemos ver que entre la región de Valparaíso y la región del Biobío es donde se encuentra la mayor cantidad de monumentos que se podrían ver afectados por inundaciones costeras. En el caso de sequía, primero que nada, dar como información que los sitios en donde se encuentra un color gris es que no hay información de ese lugar, por lo cual no se puede hacer una medición, y que en este caso las regiones entre Coquimbo y el Maule es donde se vería una mayor cantidad de monumentos afectados por sequía hidrológica, de una forma severa, ya que las regiones que vienen desde el Maule hasta la región del Biobío, perdón, de los ríos, sigue teniendo un riesgo, pero menor al que comprende las regiones de Coquimbo y el Maule. Y en caso de los incendios en plantaciones forestales, la región que se vería más complicada es la región de Ñuble y del Biobío. Aquí es donde se vería más, hay un mayor riesgo de que monumentos sufran algún deterioro o se vean amenazados por esta amenaza. Bueno, un poco lo que se dijo anteriormente, para el mapa de riesgo de inundaciones, las regiones en donde hay que tener un poco más de cuidado y tener más en consideración esos monumentos son las regiones de Valparaíso y del Biobío, en donde se presenta un mayor riesgo de amenaza. En el caso del mapa de sequía hidrológica, las regiones comprendidas entre Coquimbo y el Maule presentan un mayor riesgo de sequía, mientras que para el mapa de riesgo de incendio en plantaciones forestales son las regiones de Ñuble y del Biobío, en donde los monumentos podrían sufrir un mayor riesgo de incendio. También, como se mencionó anteriormente, recalcar que no todas las amenazas cuentan con la información para ser mapeadas, por lo cual no se puede tener un mayor estudio. Incluso, como se dijo anteriormente, hay zonas que no cuentan con la información necesaria, pero que sí hay que tener un poco de cuidado y dar un cierto seguimiento de si que ocurre algún tipo de amenaza, algún incendio, etc. Y poder darle un interés a investigar esa zona, porque sí podría incurrir en nuevos focos que puedan tener como amenaza a esos monumentos presentes en esa zona. Ese fue un resumen de mi trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Rocío. Vamos a pasar a la próxima ponencia. Ya vamos a tener unos minutos al final de este bloque para conversar un poco más con este tema y para que si alguno quiere sacarse alguna duda o hacer algún comentario al respecto tenga la oportunidad. La próxima ponencia
se titula Metodología para la evaluación de riesgo del cambio climático en el patrimonio cultural en Chile. Lo presenta Francisca Paz Reyes San Martín, de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Buenos días, soy Francisca Reyes San Martín de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile y hoy voy a presentarles sobre el desarrollo de una metodología de evaluación de riesgo del cambio climático en el patrimonio cultural en Chile. El contexto en el que se ha desarrollado esta investigación tiene que ver con tres áreas: desarrollo sostenible, cambio climático y patrimonio cultural. Sabemos que el desarrollo sostenible está compuesto de tres pilares: el social, el económico y el medioambiental. Sin embargo, desde 1982, Mundiacult recomienda incluir una cuarta dimensión que es la cultura. Esto nos lleva a entender el desarrollo ya no desde un punto de vista de la mera producción, sino llevarla a un área más humana que busque la realización personal y colectiva en conjunto con la preservación de la naturaleza. Por lo tanto, el patrimonio cultural sería la expresión de la cultura de cada pueblo y que está en riesgo de perderse por el cambio climático, muy aceleradamente. Que el cambio climático es probablemente el mayor desafío que está enfrentando nuestra generación. El problema de que se pierda este patrimonio cultural es que se perdería ese conocimiento ancestral que ha sido capaz de transmitirse a lo largo del tiempo, y que en el fondo no habla de que entendamos la realidad como una unidad, es decir, que medio ambiente y humanos tenemos que coexistir en un bienestar mutuo. Y el cambio climático está poniendo en riesgo tanto al medio ambiente como a nosotros, entonces estamos volviendo a entender esa unidad. Entonces, la Agenda 2030 busca acelerar el lograr un desarrollo sostenible, y puntualmente para esta investigación, el objetivo 11, que es Ciudad y Comunidad Sostenible, y el objetivo 13, Acción por el Clima, tienen cierta relevancia, y entonces se entiende que el patrimonio cultural es un recurso para la acción climática. Entonces, para partir ya en materia de esta investigación, tenemos que ver cuáles son las amenazas que van a ocurrir en el territorio nacional y cuáles son los bienes que van a estar afectados también. Entonces, en vertical tenemos las macrozonas o macroregiones climáticas y la cantidad de bienes que hay en ellos. Y en horizontal tenemos las amenazas y también si son de inicio rápido o lento. Esto nos permite hacer un diagnóstico general de lo que puede suceder y sacar ciertas conclusiones para ir enfocando el estudio. Por ejemplo, uno podría concluir que en la zona centro y sur van a ocurrir casi todas las amenazas. Y además concentra la mayor cantidad de patrimonio a nivel nacional, que es cerca del 66%. O también uno podría enfocarse en amenazas de inicio lento, como son el cambio de temperatura, la sequía, el aumento de nivel del mar, que van a ocurrir en todo el territorio. ¿Cuál es la diferencia? Es que estas, como van a ocurrir en un periodo mayor, todavía hay un tiempo para actuar. Por el contrario, hay ciertas amenazas que también ocurren en todo el territorio nacional, que son de inicio rápido y sus eventos son extremos, como las precipitaciones, que puede desencadenar otras amenazas como inundaciones de ríos, anegamiento y en algunas zonas aluviones. Ya teniendo este panorama general, es que podemos ya enfocarnos en algún objetivo que se quiera realizar en el estudio y aplicar esta metodología que consiste en 5 etapas. La primera es identificar un sistema de interés y también hacer una selección de casos de aplicación que cumplan ciertos criterios. Estos criterios van a permitir la viabilidad de las etapas posteriores. Luego que ya tenemos una selección de casos de estudio, hay que identificarlos, primero comprenderlos, que tiene que ver a describir el sitio, una revisión histórica, ver cuáles son las partes y actores que están relacionados. Por otra parte, hacer una identificación de las amenazas. Si bien en la etapa anterior se identificaron las amenazas a nivel regional, ahora hay que ver efectivamente cuál de todas esas se van a manifestar en el entorno cercano al caso de estudio. Y también saber cuáles son los instrumentos que protegen a dichos bienes. En la segunda etapa se va a hacer una evaluación del riesgo. Aquí se va a evaluar
cualitativamente pero sistematizadamente las amenazas, exposición y vulnerabilidad de manera independiente, las cuales se van a después ponderar en un análisis de riesgo. Este análisis de riesgo nos va a dar un indicador numérico de cuán grande es el riesgo, para después, en una tercera etapa, calibrar lo que es el riesgo con el valor del bien. Y esto nos va a dar un índice de impacto. Por lo tanto, qué tan grande va a ser la amenaza está muy relacionado a cuál es el valor del bien. Si es que va a afectar a un bien que quizás no tiene tanto valor, o quizás uno que tiene mucho valor a nivel nacional, a eso es lo que se refiere con el impacto. Y ya en la cuarta etapa se van a comparar estos índices de impacto para así poder priorizar los que estén más críticos. Y ya en la última etapa se propone hacer, por un lado, medidas generales de adaptación y mitigación, y por otro, medidas correlativas a medidas correctivas a esta metodología. Porque la idea es que una vez que ya se aplique esta metodología, se vuelva a aplicar en un tiempo más, porque las amenazas van cambiando, los sitios se van deteriorando, entonces los factores que están incluidos en este análisis, como van variando, también hay que volver a seguir aplicando esta metodología constantemente. La etapa en que se encuentra esta investigación es en que se va a comenzar a aplicar la metodología. Entonces aún es pronto para tener conclusiones respecto a la metodología en sí. Sin embargo, es una metodología favorable porque es flexible, en el sentido de que se puede adaptar a la cantidad de bienes o a la cantidad de amenazas que requiera el estudio. Pero para cerrar esta presentación, me gustaría retomar el tema de que el patrimonio cultural es un recurso para la acción climática. Y esto puede parecer contradictorio porque en el fondo los bienes patrimoniales los pensamos como un recuerdo de una época pasada, y nosotros queremos avanzar hacia el futuro, entonces está como pasado futuro. Sin embargo, yo quiero llevarnos a pensar a las construcciones históricas, bueno, y al patrimonio cultural como un fósil. Entender que cierta información quedó codificada en un entorno, tal cual es un fósil, como los restos orgánicos quedan conservados en una roca. Aquí lo mismo, las construcciones tradicionales quedan conservadas en un entorno o en un paisaje cultural. Y en el fondo nos muestra cómo nuestros antepasados también eh, se adaptaron y sobrellevaron cambios climáticos anteriores. Por lo tanto, hay tres campos en los cuales se puede entender este patrimonio cultural como recurso. Uno es la información climática pasada que está codificada en los materiales. La segunda es sobre las técnicas tradicionales de adaptación que hoy podrían volver a aplicarse. Y la tercera es como una fuente de mitigación respecto al dióxido de carbono del ciclo de vida de un edificio. Esa sería la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Y ahora pasamos a la presentación de Valentina Maurino, técnica superior en museología y gestión patrimonial de Santa Fe, Argentina. Y su ponencia se titula El Rosedal de Rosario, propuesta de estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Hola, un gusto saludarlas y saludarlos. Mi nombre es Valentina Maurino. Soy museóloga y gestora patrimonial y estudiante de la licenciatura en Archivología. Actualmente me desempeño como docente en la Escuela Superior de Museología de Rosario. El presente trabajo se enmarca en el taller virtual sobre adaptación y mitigación frente al cambio climático basadas en el patrimonio, organizado por la iniciativa Patrimonio y Cambio Climático, el Foro Patrimonio Sustentable y el Instituto de Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible de la Fundación Ciudad de La Plata. El Rosedal, ubicado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, forma parte de uno de los espacios verdes más importantes, el Parque de la Independencia, y es un patrimonio que abarca diversos bienes, en donde la comunidad se reúne y convive. El mismo fue inaugurado en el año 1915
y se considera que el proyectista fue el ingeniero agrónomo Ernesto Aravena, que en ese entonces era director de paseos públicos. Es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, ya que posee valor patrimonial, cultural e histórico. Está constituido por una amplia variedad de rosas, pérgolas, esculturas, fuentes, bancos y un lago artificial, donde concurren personas de la ciudad y turistas, y se realizan actividades como conciertos y bodas. Entre los bienes patrimoniales destacados se encuentran la Fuente de los Españoles, diseñada y fabricada por el ceramista Juan Ruiz de Luna y donada por la colectividad española en conmemoración del segundo centenario de la ciudad en 1925, y finalmente inaugurada en 1929. Cabe destacar que desde el año 2017 hasta la actualidad está en proceso de restauración. Además, se encuentran el Monumento a la Madre, creada por el escultor José Gervino, inaugurada en 1967. Bancos con mayólicas que hacen alusión al Martín Fierro, realizados por Alfredo Guido y José Benito de Vicandi. Bustos de José Hernández, José Artigas y Benito Pérez Galdós. Y un banco que aparece señalizado en el espacio en donde Ernesto Che Guevara se sacó su primer fotografía cuando aún era bebé junto a sus padres. En la actualidad el Rosedal forma parte del inventario y catalogación de edificios y sitios de interés patrimonial de áreas de protección histórica perteneciente al Programa de Preservación y Rehabilitación de Patrimonio de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, que cuenta con la ordenanza número 8245 del año 2008. La estrategia de adaptación que podría llevarse a cabo en el Rosedal es realizar una evaluación de riesgos, tanto de origen natural y antrópico, como también de los riesgos asociados al cambio climático, por medio de una investigación sobre los eventos que afectaron al patrimonio en los últimos 100 años y teniendo en cuenta el informe El futuro de nuestros pasados, participación del patrimonio cultural en la acción climática, ya que plantea estrategias vinculadas a la recopilación de datos del patrimonio, así como también un conjunto de factores climáticos clave y mecanismos de impacto en los materiales, sitios y paisajes patrimoniales, y también los tipos de impactos climáticos que se puede esperar que afecten el patrimonio. Por otra parte, la estrategia de mitigación en esta propuesta tiene que ver con el circuito calle recreativa. Este circuito promueve una ciudad libre de autos, motos y transporte urbano por 35 kilómetros, los días domingos de 8:30 a 12:30 horas, donde las personas pueden circular con bicicletas, patinar, caminar y realizar diversas actividades culturales y deportivas. Funciona desde 2010 y forma parte de la red de ciclovías recreativas Unidas de las Américas. Como estrategia de mitigación podría implementarse la ampliación del rango horario del circuito recreativo el día domingo y sumar el día sábado al trayecto que abarca el sector del Rosedal. Asimismo, proveer a las personas de vehículos de tracción humana y eléctricos para que puedan circular. Esta propuesta pretende, mediante la estrategia de adaptación, evaluar el riesgo al que se encuentra expuesto el patrimonio, adquirir, gestionar y consolidar datos relacionados con riesgos asociados al cambio climático e indicar el impacto de los mismos. Además, la información que brinda puede ser utilizada para generar respuestas frente a estos riesgos. Mediante la estrategia de mitigación, se busca aprovechar e incrementar las oportunidades que ofrece el circuito calle recreativa para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar en la comunidad la movilidad sostenible. El cambio climático es artífice de los impactos en el patrimonio cultural y natural, generando daños y pérdidas en muchos casos irreversibles. Por lo cual, es sumamente importante reconocer que el patrimonio cumple un rol fundamental en la acción climática en el presente y el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Valentina, por tu presentación. Y continuando entonces, terminamos este primer bloque. Pasamos a la ponencia que nos va a presentar, que nos presenta con el título Pensando las crisis, moebianamente, aplicación a una arquitectura de emergencia en caso de desastres. Crescenzo Amodio, de la Universidad Católica de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Hola, soy Crescenzo Amodio, de la Universidad Católica de La Plata. Voy a abordar el tema de gestión en desastres. Bueno, voy a comenzar hablando de la cinta de Moebius y una manera diferente de comprender los procesos. August Ferdinand Moebius fue un astrónomo y matemático alemán que constató lo siguiente: si tomamos una cinta de papel que naturalmente tiene dos caras y le damos un medio giro, o sea 180 grados, en los extremos y los fijamos entre sí, pasaremos de una cinta de dos caras a una cinta de una sola cara. Esta forma así lograda ha tenido implicancias varias desde ese momento, pasando incluso por el uso de Lacan para aclarar sus propias ideas con respecto al tema del inconsciente y el consciente, y provocando especulaciones varias por innumerables pensadores que se han sentido fascinados por ello. Las características básicas de una cinta de Moebius son las siguientes: tiene una sola cara, no es orientable, tiene un solo borde y es una cinta tergiversada a 180 grados. Bueno, voy a hablar de los caminos para pensar la crisis de manera moebiana. La primera manera de pensar caminarlo es haciéndolo próximo al borde y distante del centro, de manera paralela a ambos límites. Entonces determinaremos con un corte inicial el origen del camino, para que luego de transitarlo nos encontraremos nuevamente en el punto inicial del corte origen. Las resultantes son dos cintas distintas enlazadas entre sí, en donde llamaremos a una cinta M porque es una cinta moebiana, y la otra cinta la llamaremos cinta B o cinta binaria, porque tiene dos caras y dos bordes. Entonces esto nos lleva a pensar que hemos arribado a la primera conclusión parcial del problema proceso con lo que estemos resolviendo, y que de repetir la misma operación en la cinta, digamos, en la cinta M, para poder pensarlo, caminarlo próximo al borde y distante del centro, de manera paralela a ambos límites, hasta llegar al origen, la resultante es infinita. Nos va a dar una serie de cintas, por así decirlo, binarias, enlazadas entre sí y enlazadas a la cinta moebiana. Esto implica que solo podemos pensar y entender ciertos cortes en los problemas en formas parciales, en el mundo en el que vivimos. Y que si nos permitimos pensar en dónde estamos parados, esto será en el infinito mismo. Y que lo único que podemos controlar y concluir es algo que no tiene unidad de medida, pero sí tiene escala humana y es inconcluso a nuestro entendimiento, dentro de una cadena de problemas humanos inconclusos. La segunda manera de pensarlo, caminarlo, es siempre hablando de la cinta de Moebius, tomándome una cinta de Moebius, es por sobre el centro, justo sobre el centro de la cinta, desde el comienzo o corte de origen hasta el fin, volviendo hasta donde comenzamos desde el origen. Con esta secuencia corte-origen, camino central, corte-origen, la resultante es una sola cinta de dos caras y dos bordes, o sea, se forma una cinta binaria, muy distinta al camino que acabo de explicar próximo al borde. Bueno, ahora voy a hablar del marco de gestión, pero con un enfoque moebiano. La iniciativa internacional comenzó con el marco de Yokohama en 1994, que desarrolló la prevención frente a los desastres. Luego se pasó al marco IO en el año 2005, que tuvo una aplicación que fue del 2005 al 2015, en donde se desarrolló la gestión de desastres. Y por último se pasó al marco Sendai, que tiene una aplicación desde el 2015 al 2030, que desarrolló la gestión del riesgo. Bueno, el desarrollo de estos tres marcos se basan sobre el mismo modelo que generó la perturbación, en donde digamos, se obvieron ciertos factores del medio por error humano o por omisión. Entonces, la gestión de la crisis global actual debe ser abordada de otro modo, de un modo moebiano, creo yo, debido a que actualmente estamos parados sobre un modelo lineal. El mundo que conocemos se desarrolló de este modo. Si miráramos la gestión en el camino
del cambio global hasta la fecha, podría afirmar que se desarrolló sobre una cinta binaria, que es un poco de lo que vengo hablando. Lo que sucede es que cuando proyectamos soluciones utópicas, no hacemos más que mirar la cinta de Moebius parados desde la cinta binaria. Bueno, voy a abordar ahora los siguientes ítems. Primero, bueno, lo que quiero aclarar es que se estudiará el problema desde la cinta de Moebius, como lo vengo desarrollando, y el problema o el tema o el sistema debe encontrarse en un punto o un estado crítico o de estrés próximo a colapsar o muy cerca. Luego pasar a lo que sería identificar la causa. El modelo de causalidad, digamos, tiene que estar orientado a necesidades. Hay que definir, bueno, un objetivo. La terminología utilizada entre las disciplinas tiene que ser, digamos, única. De esa manera se genera una conexión más simple. Se eliminan las llaves de acceso a las distintas disciplinas, es decir, que a veces las llaves, por así decirlo, ¿no?, abren puertas, la idea es que se enlacen y se elimina el concepto de llave de acceso, sino que ya en este caso se van a tocar en muchos puntos. Luego, la idea es que no importa el tema o el problema que se aborde, todos tienen que garantizar la salud ambiental. Todas las disciplinas tienen que verificar sus cortes parciales, que es lo único que podemos manejar, y esos cortes parciales deben estar verificados. Cuando se verifiquen entre todos y todos se toquen en distintos puntos, es ahí cuando se genera, digamos, se llega a la solución, a una solución previa a un problema. Y es acá donde quiero aclarar algo que me parece importante, es que si uno empieza a pensar un problema cíclicamente, moebianamente, y el primer corte que hace para pensar el problema es a partir de la causa, y ese corte que se da una vez, luego se comienza de vuelta a cortar la cinta a partir de la causa, todos siempre vuelven otra vez a la causa, luego de pensarlo. Y hago esta aclaración porque la sumatoria del comienzo desde la causa, que es el origen, y a la vez es el final del recorrido volviendo otra vez a la causa, estudiándolo en un punto muy crítico de estrés, nos va a llevar a una solución, creo yo, a una solución previa al problema. Entonces no solamente reducís el riesgo, sino que encontrás la solución interdisciplinariamente. Bueno, voy a cerrar hablando de conclusiones globales. Estudiar la transformación global de modo moebiano, analizando un escenario con un nivel crítico, o sea, entendiendo un sistema complejo en un punto en donde esté por colapsar, es donde se ven las fallas, creo yo. Estudiando con fuentes no ambiguas, como las proyecciones del grupo del trabajo del GTI, del sexto informe de evaluación, el AR6 del IPCC, que evalúa el cambio climático. Entonces, de este modo, generar la aplicación de un modelo no lineal ecológico y de sistema, con la premisa de poner al día los enlaces moebianos, que son las interfaces interdisciplinarias que desarrollé anteriormente, más que extendernos en el tiempo en un modelo lineal ambiguo. La gestión moebiana da como resultado un enlace entre las disciplinas, estas distintas disciplinas, tocándose en distintos puntos, enfocados en la solución previa a un problema próximo a devenir. O sea, actualmente siempre surge el problema y después viene la solución. Bueno, la idea es que no sea así. Y de esta manera entender el cómo es lo que es de las otras disciplinas, que no tenemos formación académica. Entonces, de esta manera nos empezamos a conectar. Cuando se logran los enlaces entre las disciplinas es cuando se concreta la interfaz interdisciplinaria, parados en la cinta de Moebius. Muchas gracias, soy Amodio Crescenzo y eso fue todo. Bueno, muchas gracias por tu ponencia y recién pudiste entrar. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Saludos.
ahora tenemos unos minutos, así que vamos a aprovechar también para que nos compartas algún comentario seguramente sobre Bien. tu trabajo y seguro que alguna pregunta va a surgir al respecto. Así que con esta ponencia concluimos este bloque. Así que tenemos unos minutos, me gustaría invitarlos a los presentes, tanto presenciales como virtuales, si les queda alguna duda, si quieren compartir sobre los trabajos que vienen presentando, algún comentario, algún agregado o preguntas entre ustedes de lo que vienen escuchando, están invitados a hacerlo. Pueden activar sus micrófonos o por el chat. Está... Rocío, no, pero No está está Rocío. Valentina. Valentina y Gretchen. del Rosedal. Está Valentina. ¿Cómo estás, Valentina? Y está, pero Hola. Macarena. No, Macarena es la próxima. Ah, es la próxima. Bueno, yo quería primero agradecer por el espacio y me parece, yo estuve presente en los otros días también viendo las propuestas y los proyectos de otros jóvenes y me parecieron muy interesantes y sobre todo la importancia de involucrarnos desde las distintas disciplinas como estudiantes y como profesionales en el campo del patrimonio. Me parece muy rico y muy interesante que las nuevas generaciones nos estemos replanteando cosas dentro de esta intersección. Así que, bueno, primero quería agradecer eso. Y bueno, y dentro de hoy también me pareció muy interesante la idea de esta última ponencia de Crescenzo. No sé si él puede ampliar un poco más esta idea que es bastante compleja de entender, o por lo menos me pareció a mí, pero estaría bueno si puede ampliar algo. A ver, Crescenzo, estás invitado a iluminarnos un poco con el tema. ¿Cómo funciona? Hola. Bueno, antes que nada, hola, ¿cómo andan todos? Sí, bueno, la idea empezó un poco cuando empecé a desarrollar mi tesis. Digamos que me estresé, terminé yendo a un microbiólogo. Ese microbiólogo integraba una comisión internacional de cambio climático. Bueno, empecé a hablar con él, intercambiamos ideas, él intercambió ideas con la facultad y fuera de eso es un poco también de lo que viene trabajando mi profesor, mi director de carrera, Hugo Goethe, de querer unir lo que es biología con arquitectura, que básicamente encerrado en la pandemia uno vio como un sistema en estado crítico. Ya sí, o sea, puede ser un sistema, un problema, algo de todos los días, puede ser hasta, no sé, si allá, ahora, eso, ustedes están en México, ¿cierto? Ustedes están, o de la UCAL, ¿están de la UCAL? Local. Sí. Bien, bien. Bueno, digamos, cuando uno estudia un sistema, lo analiza claramente desde los modelos causales y empieza a ver, digamos, básicamente a tejer redes, esas redes bayesianas. Pero la idea mía es tal vez estudiar el sistema en un punto crítico en donde se ven las falencias. Por ejemplo, para hacerlo más sencillo, vimos con el COVID, pues no voy a hablar en algo puntual, pero con el COVID vimos, por ejemplo, que el COVID vivía, o sea, el virus, que el virus es una proteína básicamente, se alojaba en los plásticos y, digamos, perduraba más tiempo en el plástico que tal vez en una superficie de origen natural. ¿Qué quiero decir con esto? Lo puedo trasladar, bueno, ya ese ejemplo fue muy claro, pero lo puedo trasladar, por ejemplo, a la Escherichia coli. Escherichia coli sobre la cáscara de limón no, o sea, se muere rápidamente. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que claro, o sea, uno desarrolla
básicamente por una cuestión empírica a lo largo del tiempo, diseña espacios, emplea materiales, pero no vemos hacia dónde va, digamos, todo esto, o sea, que el arquitecto básicamente está diseñando, por así decirlo, ¿no? Un pequeño ecosistema dentro de otro que es mucho más grande, como un subsistema, ¿no? Pero a la vez esos subsistemas están relacionados, o sea, nuestra casa está relacionada con el barrio con la ciudad con el país y demás, ¿no? Y la ciudad obviamente está relacionada directamente con los biomas, que a veces se destruyen. ¿Y a qué voy con todo esto? Es que el sistema en el COVID fue llevado a un punto crítico, en donde ese punto crítico, de casi al borde, donde la vulnerabilidad, como por así decirlo, un vaso en el borde de la mesa se encuentra cada vez más vulnerable y corre riesgo a que se caiga, hasta que se cayó. Digamos que cuando uno diseña, no vimos eso de, bueno, ¿qué pasaría si el sistema que nos rodea, el sistema de salud ambiental, porque no es cambio climático, sino que no es que el cambio clima, el humano cambia el clima en base a las proyecciones de AR6, hoy es un hecho, ya no es una ambigüedad. Entonces, vos cuando diseñás, ¿podés prever qué puede llegar a pasar? Bueno, depende de cómo te pares, en qué modelo te pares. Digamos, si vos te parás en un modelo lineal, en lo que vos producís, lo desarrollás y después se convierte en basura, es una cosa. Ahora, si vos te parás en un modelo en donde decís, vos lo que vas a proyectar, vas a entender básicamente qué estás haciendo, digamos, lo que son ciencias, las ciencias fácticas, hoy en día la física, la química, la ingeniería con la arquitectura se congenian muy bien, pero digamos, con la biología no hay nada explorado en eso. ¿A qué voy con todo esto? Es que vos cuando haces básicamente cuando haces un proyecto, el ingeniero lo es todo. O sea, porque tenés que fundamentar ciertas cuestiones de estabilidad y demás, para que el edificio no se te caiga. Pero la parte biológica, ¿dónde está la parte biológica? De decir, bueno, si el sistema se encuentra en un punto crítico, ¿está bien? Que pueda llegar a colapsar, como pasó con el COVID. Todo es plástico. Todo es plástico. Y sabés que el virus persiste más tiempo. Si el acero inoxidable no es bueno para lo que es la salud, tal vez el cobre sea mejor. Bueno, empezar a estudiar ciertas cuestiones para decir, bueno, crear un ecosistema en donde los vulnerables, a veces los vulnerables son más resilientes que los que creen que no es así. No es tan simple, pero se puede llegar a enlazar las distintas disciplinas. Creo que el enlace con las distintas disciplinas nos puede conducir a una sostenibilidad, que trabajando por separado. Perdón. No, está bien. ¿Esto es parte de un trabajo de alguna investigación que estás haciendo ahora? ¿Es parte de un proyecto que venís investigando? Sí. Mi pregunta sería, entendiendo el todo como un sistema, entendiendo la cinta de Moebius como esa integridad casi infinita de entender el todo, y esto que nos puede servir para prevenir quizás o entender qué es lo que puede llegar a pasar. Concretamente, ¿existe una estrategia, una forma de cómo se podría aplicar a algo en concreto, algún sistema de datos, cómo lo aplico? Si hablamos de la aplicación, digamos, de este sistema. ¿Cómo lo aplico para entender todo esto que vos explicás? Bien. Perdón, Bueno, sí. sumo algo a lo que está diciendo Lucas también, por este ejemplo que nos diste, ¿no? Con el COVID, algo tan reciente. Vos hablás de cuando uno piensa y proyecta de una manera lineal, como que pierde un poco en el camino algunos factores. Pero creo que hay situaciones, sin duda integrar otras cosas, como por ejemplo la arquitectura y la biología, va a enriquecer mucho más, pero digo, no hay forma de prever ciertas cosas. Por más que hubiésemos estado muy preparados, lo del COVID no se lo podría haber imaginado nadie, me parece, ¿no? En ninguna... Exacto. que nos iba a llevar a un extremo tan
extremo. Sí, 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 porque cambió absolutamente todo, la forma de habitar, de entender la vivienda, la relación con el trabajo, las relaciones humanas, los puntos de encuentro, los horarios, la forma de saludarnos. Bien. ¿Cómo se integra? Sumándome a lo de Lucas, digo, bueno, a ver, ¿cómo nos sirve esto para, esperemos no tener una próxima situación extrema, pero la podemos tener si seguimos así? Bien. Bueno, digamos, primero para aplicarlo en concreto, no hay algo previo a esto, digamos. ¿Por qué? Los modelos causales que se estudian hoy en día, que se usan para las empresas, que está enfocado a la economía y no a las necesidades, o sea, por así decirlo, no vivimos en el Oligoceno, vivimos en el producto Proceno, ¿no? Digo, está todo enfocado en el producto y en generar, digamos, ganancias económicas. O sea, las personas no entran en esa parte, creo yo. Para aplicarlo en concreto, primero tenemos que establecer ciertas cosas básicas. Primero, asegurar la salud ambiental. Cuando hablamos de salud ambiental, no es solamente el clima, es los biomas, es estudiar los vectores. No sé si sabían que durante 500 años aproximadamente la Yersinia pestis, la peste negra, pero bueno, particularmente la Yersinia pestis, a través de una pulga, mató a millones de personas. Fue peor que el COVID. Y justamente para poder aplicarlo, la metodología moiviana viene a, por así decirlo, a gestionar los distintos métodos científicos. Están todos por separado. Vos con cualquier científico que hables, es imposible que alguien lea todas las publicaciones científicas. Es imposible que los mismos científicos se conozcan, los que trabajan hasta en el mismo coliseo o en la misma facultad. Se vive a un ritmo tan acelerado que se vive publicando y exponiendo. Ahora, ¿hay algún congreso, hay algún momento en donde se ponga al día esas relaciones entre científicos, digamos, entre humanos? Porque, digamos, es todo virtual, está bárbaro, sí, te permite ciertas cuestiones que tal vez nos conectemos a la distancia, pero ¿se ponen al día los enlaces entre las distintas disciplinas? O sea, yo llegué a esto porque hablé con una doctora en farmacia y un microbiólogo. Y bueno, y la suma de mi profesor que nos viene transmitiendo todo esto. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar si se juntan más disciplinas? Se pueden crear muchas otras cosas. Pero eso solo se va a dar a modo de tertulia, porque si estamos a la distancia y pensamos que por una publicación científica vamos a poder concretar esos enlaces, es difícil. En cuanto a lo que es la gestión, en concreto, hablando de salud ambiental, uno puede prever, sí, lo pudo haber, o sea, si Bill Gates en el 2015 dijo que iba a haber una pandemia, es porque él entiende que hay ciertos vectores que transmiten, o sea, los vectores son, básicamente puede ser una pulga, un roedor, etcétera, que va, digamos por así decirlo, va transportando ese virus. El COVID-12 se dio en el 2012, un SARS parecido, al 19 en África. Muchos vectores digamos, no se establecen en ciertos hábitats porque no sobreviven, porque cada ecosistema tiene su propio, digamos, su propia sinergia, por así decirlo. ¿A qué voy con todo esto? Que, por así decirlo, ¿no? Uno puede prever, es imposible de prever. Se puede prever, porque ya hoy en día se sabe que la Yersinia pestis, que es la que causó la muerte de miles y miles de personas en el pasado, está viviendo en las amebas. Entonces, hay algunos casos de Yersinia pestis en Centroamérica. Si uno empieza a estudiar esos vectores, puede ver para dónde va. Si Bill Gates lo vio, porque está bien asesorado, yo creo que los gobiernos también lo pueden ver. Pasa que si uno mira para otro lado, el error humano es parte de todo esto, creo yo, de la ecuación.
es fundamental. El humano es muy imprevisible. Pero también pasa muchas veces, cuando yo repito el mensaje ambiguo, pasa por obviar los factores del medio. No es porque uno dice, bueno, no podés ver lo que pasa, lo que puede llegar a pasar, digamos, después de ciertos cortes moivianos de pensar una solución. Obviamente, si te dan más tiempo en pensar una solución, la solución va a ser, tal vez creo que más acertada, o vas a tener más opciones de poder resolverlo cuando se presente el problema. Pero lo que digo es que estudiando los vectores del movimiento que se da a lo largo de toda la cadena, porque no es solamente, digamos, un virus de manera aislada. El virus es una proteína que necesita un hospedador y ese hospedador te lo transmite a vos. O sea, si vos destruís un montón de ecosistemas, vas modificando los biomas y a la vez te vas conectando más con esos espacios que vos degradás, como pasó en el Congo en el 52, cuando surgió el tema del polio, ¿me entendés? Decís, bueno, vos no podés prever, pero metodológicamente, moivianamente sí lo podés hacer. Porque si vos, digamos, por así decirlo, planteás un problema, lo pensás entre distintas disciplinas, buscás una forma de hablar, digamos, que nos entendamos. Porque lo difícil, digamos, de las publicaciones científicas es entenderse. Está bárbaro lo que estudian, hay miles de publicaciones, vos te metés, hay, no sé, habrá acá en Argentina más de 4.000, 5.000, no sé. Pero no llegás a leerlas todas, y tampoco podés llegar a comprenderlo. Entonces, es muy interesante lo que planteas, la forma de verlo. Creo que sería muy bueno pensar en que todo eso se lleve de alguna forma a algo concreto en el sentido, no porque exista, ¿no? Y no porque lo hayas inventado vos, ni es lo que alguien te estaría pidiendo, sino que sí sería muy interesante que como método eso podamos tenerlo, o se pueda pensar desde el lugar de que uno proyecta, pensar que eso podría pasar, se podría realmente aplicar, digamos. Da para charlar mucho creciendo el tema. La verdad que es muy interesante. Sí, y gracias por traerlo, ¿no? Y hacernos ver esta como forma crítica de entender. De aproximación a los problemas. Así Muy es, interesante. así es. Sí, Valentina, tenemos poquito tiempo, pero quería hacerte, más que una pregunta no conocía yo el Rosedal de Rosario, la verdad que No, yo tampoco. me hubiera encantado ver más fotos, por ejemplo, también, y me llamó la atención ese techo que hay, puede ser protegiendo ¿qué exactamente? Lo que está en restauración. Eso que está en Sí, restauración. está en restauración. Realmente desconozco cómo se está llevando a cabo porque las veces que he ido al Rosedal no hay nadie trabajando, pero sí es un techo que está resguardando la fuente de los españoles, que fue donada por la colectividad española en los supuestos conmemoración de la fundación de la ciudad de Rosario. Y la verdad que está muy deteriorada porque, bueno, sufrió vandalismo y se dejó estar por mucho tiempo y, bueno, así está en este momento, así que la verdad que está en un estado muy mal. ¿Y ese techo es algo fijo, algo que se hizo para los trabajos Se de hizo, claro, se hizo específicamente para el trabajo de restauración. Ah, bien, Sí, bien, sí, bien. la fuente estaba descubierta y de hecho está cercada con unas rejas, tampoco se puede ingresar, pero antes no tenía eso. Claro, bien. Bueno, con esto terminamos entonces este bloque. Ya dentro de unos minutos, ¿en cuánto tiempo nos encontramos? 10 minutos. En 10 15 y minutos 20. vayan a tomar un café y nos vemos de nuevo para seguir escuchando las ponencias de el resto de los expositores. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en un chao, ratito. gracias, Chao, gracias. Conecten, los No sé. esperamos por acá.